a los hermanos en la iglesia de Corintios y que hoy perfectamente pueden ser aplicados a nuestra vida. Dice la palabra del Señor: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Fíjense que es hermosa la palabra de Dios, y nosotros, en vez de estar escuchando lo que dice el Face, lo que dicen los noticieros, lo que dicen las demás personas, debemos estar pendientes de lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros en esta situación. Esa es la voz que realmente nos importa, y esa es la que va a prevalecer sobre todas las demás que simplemente son opiniones. Y el consejo que nos da Pablo primero nos dice que debemos velar. ¿Y qué significa velar? Hay diferentes definiciones sobre esta palabra, pero las más apropiadas para nosotros como cristianos dice es vigilar, es estar en guardia, es mantenerte despierto y es estar atento. Esto de velar es un mensaje, es una exhortación que Jesús les dio a sus discípulos y que nosotros también el día de hoy recibimos como una exhortación de estar velando. Velar significa estar atento. Tiene dos aristas. ¿Atento a qué? A los peligros. En Primera de Pedro capítulo 5, verso 8 dice que debemos ser sobrios y velar, porque nuestro adversario está como león, dice, rugiendo alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. Y nosotros debemos estar velando, debemos estar atentos a las acechanzas que quiera hacer el enemigo, levantar estratagemas, levantar cosas que vayan a afectar nuestra fe y nuestra firmeza en el camino del Señor. Pero también tiene que ver esto de velar, de estar atentos con el mover de Dios. Cómo el Señor se mueve en su voluntad y qué es lo que el Señor está haciendo aún en estos tiempos donde mucha gente piensa que el Señor está en silencio, pero nosotros creemos que Dios está obrando y está trabajando, porque Dios tiene propósitos en todo lo que hace. Y en Mateo 24, verso 42, perfectamente dice el Señor: velad, porque nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces nosotros debemos estar constantemente en esta actitud de estar velando, de estar despiertos. Como hijos de Dios nosotros no podemos dormir, no podemos estar en esa posición de estar adormecidos por las cosas que ofrece el mundo. Y la palabra de Dios es claramente que la mejor manera de velar es orando. Nosotros debemos orar, y fíjense que este tiempo ha servido para que muchos de nosotros aprendamos a orar. Tenemos suficiente tiempo como para estar haciéndolo, y eso es lo que la iglesia de Dios debe estar haciendo hoy. Debe estar orando, debe estar clamando, debe estar buscando al Señor en sus vidas. Entonces, amados hermanos, la primera exhortación para nosotros es que debemos estar velando. Reitero, la mejor manera de velar es orando. Luego dice Pablo: estad firmes en la fe. Estar firmes en la fe significa estar de pie, estar estacionado, estar firme en una posición. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra y empezó en su ministerio y empezó a predicar el reino de los cielos y predicar las nuevas, empezó a mover una revolución en la humanidad. Simplemente el Señor lo que quería era cambiar una perspectiva. Cuando el Señor empezó a hablar a los fariseos, a los saduceos, en el tiempo que Él estuvo con nosotros, Él hablaba de muchas maneras. Él decía que Él era el pan de vida. Él decía que era la luz del mundo. La gente no entendía la manera como el Señor iba a venir a salvar a la humanidad. La gente no entendía porque las personas estaban en su perspectiva de lo material, de lo visible. El Señor Jesús vino a romper todos esos paradigmas y traer un nuevo mover.
era una nueva perspectiva de vida. Y hoy en día nosotros, en esta situación que estamos atravesando, lo principal que se ve afectado es nuestra fe, nuestra posición, cuán firmes estamos en el camino del Señor. Y de hecho, Pablo, al hablarles de esta manera, les estaba recordando que no hay otro fundamento sino solamente Jesucristo. Y les hablaba también recordándoles a la iglesia de Corintio cuando en el capítulo 15 de este mismo libro les hablaba de que Jesús había resucitado y que recordaran también que la profesión de nuestra fe tiene ese fin. No es este mundo, no es las cosas pasajeras, no son las cosas ligeras, sino son las eternas, las que tienen peso real. Y que nosotros, así de la misma manera como Jesucristo resucitado, también nosotros vamos a resucitar. Y nuestra fe, el fundamento de nuestra fe está basado en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando alguien está firme en su fe, estas cosas no le afectan, no le traen ese temor, ese miedo, esa desesperanza, esa preocupación que hoy día vemos en el mundo. Fíjense que mucho de lo que nosotros hacemos es lo que creemos. Y nosotros creemos que el Señor Jesucristo va a volver. Va a volver. Creemos nosotros que Jesucristo ha resucitado entre los muertos, ya ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y de la misma manera como Él resucitó, nosotros también lo vamos a hacer. Ese es el fundamento de nuestra fe. Entonces, cuando yo preguntaba a mis hermanos y les decía, ¿por qué estamos tan preocupados? ¿Acaso no es lo que estamos esperando que el Señor venga? No deberíamos estar preocupados. ¿O es que no estamos en condiciones para recibirlo? ¿O es que no hemos aplicado la palabra de Dios, no hemos vivido la palabra de Dios? Y esa es nuestro peso que tenemos nosotros. Piensa con tu celular solo aquí. O por otro lado, amados hermanos, si yo les dijera que este año es el fin del mundo, ¿en qué modificaría sus vidas? ¿Empezarían a hacer lo que deberían haber hecho? ¿Empezarían a orar, sí, todos los días? ¿A leer la palabra de Dios todos los días? Los hijos de Dios no debemos ser y no debemos actuar en función de circunstancias. Debemos movernos en función de nuestra fe. Y nosotros creemos en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para traer salvación a toda la humanidad. Y la manera de cómo estar firmes en la fe, amados hermanos, es leyendo la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que prepararnos en la palabra de Dios y entender lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Entonces, eso que no podíamos hacer antes, eso que nuestros pastores nos exhortaban tanto de prepararnos, de leer la palabra de Dios, y que tuvimos que ser muchos de nosotros llevados al extremo de estas circunstancias para recién abrir nuestras Biblias, para recién hacer estudios bíblicos. Pero deberíamos reflexionar muchísimo en ese sentido. 3, dice, portaos varonilmente. En otras versiones dice, sed valientes. Y este de portarse varonilmente tiene que ver sobre todo con el valor de madurez que nosotros debemos tener en todas las cosas que vivimos, en asumir nuestra responsabilidad, en llevar las consecuencias de nuestras decisiones y ser valiente para enfrentar las mismas. Entonces, esto de portarse varonilmente no está relacionado con un género, está relacionado más con una cualidad de vida, con una cualidad para enfrentar las cosas que estamos pasando y vamos a pasar. Ese es el equilibrio. El portarse varonilmente tiene que ver
con la madurez. Y una vez más, Pablo hablaba y escribía a la iglesia de Corintios esto, recordándoles algo que les había dicho antes. Entonces, ¿en qué tenemos que portarnos varonilmente? Primero que nosotros tenemos que saber reconocer nuestros errores. Tenemos que saber reconocer nuestras debilidades. Y tenemos que reconocer que el único que puede obrar en esas debilidades es el Señor Jesucristo. No hay un psicólogo, no hay un médico, no hay un remedio o algo que tú puedas tomar que va a corregir eso. El único que puede obrar en ese aspecto de nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Tenemos que ser y actuar varonilmente en la toma de decisiones. Cuando nosotros hemos decidido servir al Señor, debemos asumir esa decisión varonilmente, con madurez y ser valientes, pese lo que pese y venga lo que venga, sostener la decisión que hemos tenido nosotros cuando nosotros nos hemos acercado al Señor Jesús y lo hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Hay que ser también varón para abstenerse a los deseos carnales. Hay que portarse varonilmente para saber decir no a lo que no nos suma, a lo que no nos edifica, a lo que no nos bendice. Y hay que portarse varonilmente para lo que sí nos suma, nos edifica, nos bendice, nos hace ser mejores personas. Los amados hermanos, el portarse varonilmente tiene que ver con eso. Y dice la palabra también, y esforzaos. Esforzaos significa aumentar el vigor, significa con la dedicación, con lo que uno vive y hace las cosas. Los amados hermanos, son consejos, son exhortaciones que hoy nosotros deberíamos pesarlas para sumarlas a nuestras vidas. ¿Y en qué debemos esforzarnos? Debemos esforzarnos en conocer al Señor. Cuando leemos la palabra de Dios, debemos esforzarnos para entender lo que el Señor nos quiere decir, para poder leer la Biblia y no nos venzan la flojera, no nos venzan las corrientes de otras personas o los moveres de otras personas, sino nos podamos esforzar, podamos dedicarnos, podamos ponerle tiempo, podamos ponerle ganas a las cosas del Señor. Muchos de nosotros probablemente ni una vez hemos terminado de leer la palabra de Dios. Y eso es porque no nos hemos esforzado. Debemos esforzarnos en predicar. Es difícil en estos tiempos poder hablar del Señor porque hay muchos detractores del movimiento cristiano. Claro, por supuesto, hay muchas personas que nos hacen quedar mal. Pero nosotros no debemos olvidar que la misión de la iglesia es predicar la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Eso requiere esfuerzo, porque nos vamos a tocar con puertas que se cierran, nos vamos a ver enfrentados a personas que nos ofendan, o nos vamos a enfrentar también a hermanos que nos van a desanimar. Pero cuando nosotros entendemos que el Señor Jesucristo nos ha hecho parte del ministerio de reconciliación, debemos esforzarnos en predicar la palabra del Señor. Esa es nuestra visión, amados hermanos. Esa es nuestra tarea. Predicar el evangelio a toda criatura. En este tiempo de cuarentena, vemos en tantos países que hay tanta gente que está muriendo. Nosotros debemos sentir eso y debemos pensar cuántas de estas personas partieron sin conocer al Señor. Y esa es una responsabilidad nuestra, amados míos. Y concluyo esta reflexión, esta meditación con el versículo 14 que dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cuando nosotros hemos entrado al camino del Señor y hemos sido salvos, lo hemos sido por un sacrificio verdadero, incondicional, santo, maravilloso, de amor puro que el Señor Jesucristo mostró por cada uno de nosotros.
Cuando hemos entrado a la iglesia y hemos conocido su amor, ese amor sacrificial, ese amor que no condiciona, sino que se da íntegramente, nosotros también debemos ser parte de eso. Y cuando hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestras vidas, hemos decidido también hacer algo. Dejar de pensar en nosotros para pensar en los demás. Y eso es lo que hoy debemos hacer, amados hermanos. Pensar en los demás y que las cosas que hagamos realmente sean movidas por un amor real que viene solamente del Señor. ¿Cuántos de nosotros hoy recién estamos pasando tiempo con nuestros papás, con nuestros hermanos, o con nuestros hijos, o con nuestras esposas, en mi caso? Y esta situación va a pasar. Y muchos de nosotros vamos a volver a nuestra realidad. Tal vez vamos a dejar de orar, vamos a dejar de leer la palabra de Dios, vamos a dejar de preocuparnos por los de nuestra casa. Amados hermanos, esta situación debe sumarnos en nuestras vidas. Es tiempo de que muchos de nosotros pongamos en orden nuestras vidas. Entendamos que hemos sido llamados para mostrar el amor divino del Señor Jesucristo. Y eso solamente se puede lograr de una manera, es servir, es servir. Y que este tiempo para ustedes jóvenes, sobre todo, sea una llamada a la reflexión, porque los jóvenes han utilizado el tiempo como una excusa pareciera muy fundamentada para dejar de estar muy involucrados en las cosas del Señor. Y es un reto. Esto va a pasar. Y muchos de nosotros, post cuarentena, realmente tenemos que hacer las cosas para las cuales hemos sido llamados. Mostrar el amor de Dios. Entonces, estos consejos, amados hermanos, que a mí me han servido y estoy tratando de aplicarlos en mi vida, también todos ustedes puedan hacerlo. Puedan hacerlo. Hay que velar, hay que estar firme en la fe, hay que portarse varonilmente, hay que esforzarse y hay que hacer todas las cosas con amor. Amados hermanos, que Dios los bendiga muchísimo. Espero que el mensaje, la reflexión, la meditación, como quiera cada uno de ustedes tomarlo, les pueda sumar a su vida espiritual. Esta vida va a pasar. Muchos de nosotros tal vez estamos afligidos por el tema de la muerte, porque este virus está afectando lo más sensible de las personas, que es la salud y es la economía. Pero para esto también nos hemos preparado, amados hermanos. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Y eso debe ser plasmado en nuestras vidas. No estar preocupados. Llevar la voz de la esperanza, la voz de la edificación, la voz de bendición a todas las personas que lo necesitan. Ser parte de la solución, no ser parte del problema, amados hermanos. Obedecer en las disposiciones de nuestras autoridades. Estamos llamados para cumplir y para orar y orar por nuestras autoridades, por los oficiales, por los militares, los policías, que hoy están haciendo en las calles lo que nosotros deberíamos estar haciendo en nuestras casas, ser responsables. Si el ser humano solamente fuera un poquito consciente y agradecido con su creador, saben, no habría necesidad de que policías estén arriesgando sus vidas. No habría necesidad de que doctores, enfermeras estén arriesgando sus vidas por nosotros. Si el ser humano solamente fuera un poquito consciente, tantas cosas se arreglarían.
Que el Señor los bendiga muchísimo. Ha sido un honor, ha sido una bendición para mí poder compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga muchísimo. Gracias, Pastor Wilson, a los líderes también de jóvenes del distrito. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a las congregaciones también. Sigamos orando. Bendiciones. Bien, muchas gracias, Pastor Ángel Claure. Ha estado con nosotros con la meditación. La palabra de Dios es viva, es siempre fortificante, nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante.